Gracias a Dios por su bondad, por su don inefable, por darnos estas oportunidades de reunirnos y cantar sus alabanzas, adorar su nombre y poder también ser bendecidos por medio del Espíritu y por medio también del ejercicio de cada uno de los dones que Él reparte libremente entre su iglesia. Así que sean todos bienvenidos en esta noche. Saludamos también cordialmente a las personas que nos están oyendo a través de la radio, como aquellos también quienes a través del internet están oyendo alrededor del mundo, y les damos un fraternal saludo desde esta iglesia amada. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Vamos a abrir la Biblia en esta noche y vamos a ir al primer libro de los Reyes, Primero de Reyes, capítulo número 17. Primero de Reyes, capítulo número 17. Vamos a leer del versículo número 8 hasta el versículo número 16. Es una porción bíblica, hermanos, que creo que todos conocemos, o por lo menos la mayoría. Primero de Reyes, capítulo 17, versículo 8 al 16. La palabra del Señor dice: vino luego a él palabra del Señor diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive el Señor tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve y haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque el Señor Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que el Señor haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que el Señor había dicho por Elías. Amén. Vamos a orar, hermanos, esta noche, y vamos a poner en las manos de Dios, hermanos, estas peticiones diversas de oración. Acá seguramente hay peticiones por sanidad, peticiones por provisión, por fortaleza, por la conversión de alguien conocido. Así que vamos, hermanos, en esta noche a invocar juntos el nombre del Señor y a pedirle por cada una de estas peticiones, sabiendo lo que el Señor nos ha prometido en su palabra, que si al menos 2 se ponen de acuerdo acá en la tierra, el Señor que está en los cielos lo hará. Y luego vamos a orar para que Él nos bendiga a través de la prédica de la palabra. Así que, hermanos, cerremos nuestros ojos y preparemos nuestro corazón en oración delante del Señor. Padre que estás en los cielos, en esta
mañana, en esta noche, Señor, te damos gracias por tu misericordia grande e infinita. Te damos gracias, Señor, porque tú te haces presente entre nosotros, tal cual tú lo prometiste, que estarías allí donde 2 o 3 estuvieran congregados en tu nombre. Gracias, Padre, porque por medio del Espíritu Santo, tu presencia es una realidad innegable entre nosotros. Gracias, Padre, porque nos has bendecido grande y abundantemente, Señor, durante todo este servicio. Y gracias también, Señor, porque todavía tienes bendiciones para nosotros esta noche. Señor, en esta ocasión nos ponemos de acuerdo, Señor, para invocar tu nombre. Para invocar tu nombre, Padre, en el santo nombre de tu Hijo Jesús. Para poner en tus manos las peticiones que tu pueblo tiene, Señor. Para pedirte sanidad para los cuerpos enfermos. Ahí, Señor, donde está ese enfermo, esa mujer enferma, ese niño, ese joven hospitalizado, te pedimos en el nombre de Jesús que tú extiendas tu mano poderosa para sanar esos cuerpos enfermos. En el nombre de Jesús, tú ya hiciste provisión para nuestra salvación y salud. Te pedimos, por tanto, que por la llaga de tu Hijo Jesucristo, estos que están enfermos estén siendo sanados para la gloria tuya, Padre. En el nombre de Jesús te pedimos, Padre, por provisión, que no falte el bien a quien camina en integridad, que no falte el pan de cada día para tus hijos e hijas, que proveas trabajo, Señor, al que no lo tiene, que no falte lo que es necesario y básico para vivir tranquila y dignamente, Señor. Provee en el nombre de Jesús. Oramos para que tú guardes y protejas a los que te están pidiendo, Señor, tu cuidado y protección. Que ninguna arma forjada contra ellos pueda prevalecer, sino que al contrario tú les guardes y les protejas. Y que todo plan de destrucción, Señor, todo plan con el propósito de dañar a tus hijos, que sea frustrado, que sea desbaratado, Señor, en el nombre de Jesús. Te pedimos, Padre, que tú hagas una obra poderosa y que traigas una respuesta completa a cada petición, a cada necesidad esta noche, en el nombre de Jesús. Y ahora, Señor, que hemos dado lectura a tu palabra, te ruego, Señor, que nos hables a través de ella. Tu palabra es lámpara para nuestros pies. Tu palabra es lumbrera para nuestro camino. Tu palabra, Señor, es cortante, poderosa, eficaz. Tu palabra es como martillo que rompe la piedra. Tu palabra es como el fuego que consume la paja. Te pedimos, por tanto, que su poder actúe por medio del Espíritu en cada mente y cada corazón, de modo tal que seamos iluminados, instruidos, amonestados y consolados. Que tu palabra no vuelva a ti vacía, sino que cumpla el propósito por el cual tú la envías. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Pueden tomar sus asientos, hermanos? Gloria al nombre del Señor. Hermanos, en esta noche quiero que reflexionemos acerca de cuán importante es que la palabra del Señor sea prioridad para nosotros en los momentos de crisis, en los momentos de dificultad. El texto bíblico, hermano, que he tomado
Es un texto bíblico conocido por la mayoría y que probablemente conocerán aquellos que recién forman parte de la iglesia. Y el texto, hermanos, nos narra uno de esos momentos, de esos muchos momentos difíciles que vivió Israel debido a su desobediencia a la palabra del Señor. Nos encontramos, hermanos, en una época cuando Israel era gobernado por un rey llamado Acab. La Biblia nos muestra con claridad que Acab, como todos los reyes de Israel en el norte, antes que él y después de él, vivieron al margen de la voluntad de Dios. En Israel, en el reino de Israel, en las 10 tribus del norte, nunca hubo un tan solo rey que fuera justo. Todos, absolutamente todos los reyes de Israel fueron malos, fueron injustos, fueron impíos. Y durante esta época, en la época en que Israel era gobernado por Acab, las cosas llegaron a un punto muy crítico, no solo porque Acab era un rey que gobernaba al margen de la voluntad de Dios, sino también porque Acab se casó con una princesa sirofenicia llamada Jezabel. Siendo sirofenicia, Jezabel era adoradora de los Baales. Entonces, cuando Jezabel se convierte en la esposa del rey de Israel, empieza a producirse una cruenta persecución en contra de todos los adoradores de Yahvé, el único Dios verdadero. Entonces, desde el poder empezó una cruenta persecución en contra de los servidores de Dios, en contra de los profetas de Dios. Y Dios, hermanos, como castigo, con toda seguridad, dio órdenes específicas a Elías de Tisbe para que orara con el propósito que los cielos se cerraran y de esa manera estos le negaran la lluvia a la tierra. Elías oró al Señor para que no lloviera y se presentó delante del rey Acab y le dijo que no llovería sobre la tierra de no ser por la palabra suya. Y efectivamente, después de ese encuentro entre el profeta de Dios y el rey Acab, los cielos se cerraron, de modo tal que a partir de ese momento empezó una terrible hambre, una terrible sequía, no solamente sobre la tierra de Israel, sino que también sobre las tierras, sobre algunas naciones de los alrededores. Por un tiempo Elías estuvo tranquilo, porque cuando le dio esa palabra al rey, inmediatamente el profeta se escondió. Él sabía muy bien que el rey
sabía que el hambre que estaba iniciando era a causa de Elías. Realmente no era tanto causa, Elías era la causa del hambre, sino que los pecados de Israel. Pero desde la perspectiva de Acab, Elías era el causante de todo lo que Israel estaba viviendo y viviría, dado que por su palabra los cielos habían quedado cerrados. De hecho, unos años después, cuando Elías se encuentra con Acab, le dice al profeta: ¿me has hallado, enemigo mío? Era de esta manera como el rey Acab veía a Elías, como un enemigo. Entonces, por eso es que Elías se esconde, empieza a vivir en el anonimato, y dice la palabra del Señor que se fue a vivir cerca de un arroyo llamado Querit, que se encontraba cerca del Jordán. Entonces, por un tiempo Elías estuvo allí bebiendo del arroyo y también comiendo de la comida que le llevaban los cuervos, porque la Biblia dice que 2 veces al día los cuervos le llevaban pan y carne al profeta de Dios. Hermanos, Dios puede proveernos de formas que nosotros no sospechamos. Para el Señor no hay nada que sea imposible. Tal vez nosotros esperamos que Dios nos provea de determinada fuente. Probablemente nosotros esperamos que la bendición de Dios nos venga de determinada dirección, pero los recursos del Señor son ilimitados. Los recursos del Señor son inagotables. De modo tal que 2 veces al día, por la mañana y por la tarde, el profeta recibía la provisión de Dios que venía en el pico de aquellos cuervos que le traían pan y carne. Entonces Elías estaba tranquilo, bebiendo del agua y comiendo el pan y la carne que le traían los cuervos. Los cuervos habían definitivamente recibido la orden divina para que su siervo fuera alimentado. Pero como la vida, hermanos, está llena de cambios, Dios no siempre hace lo mismo con nosotros. Dios no siempre nos bendecirá de la misma manera. Dios no siempre nos ayudará de la misma forma. Dios no siempre nos proveerá de la manera en que nosotros esperamos que Él nos provea. El punto es que al avanzar el tiempo y al no caer lluvia de la tierra, el arroyo se empezó a secar. Elías lo pudo notar. Elías pudo notar cómo el caudal y las aguas de ese arroyo iban disminuyendo paulatinamente, pero todavía había agua, no como antes, pero todavía había agua. Pero cada día, cada semana, el agua del arroyo iba disminuyendo, hasta que llegó un momento en que el arroyo se secó de manera definitiva. Ya no había agua para beber. De poco valdría que los cuervos le continuaran llevando comida al profeta, porque nuestros cuerpos no pueden vivir sin agua. Por eso hay gente que dice que nadie se muere de hambre en el desierto, se mueren de sed. Porque el cuerpo humano puede pasar semanas sin haber comido nada, pero al no haber ingerido o bebido agua en 3 días, ya la vida humana corre peligro.
Así que de poco valdría que los cuervos continuaran llevando pan y carne al profeta si ya se habían secado las aguas del arroyo de Querit. Entonces Elías llegó a un punto crítico también. Llegó a un punto sumamente crítico. Pero fíjese, no solamente Elías había llegado a un punto crítico, sino que también a varios kilómetros de distancia se encontraba una mujer de origen pagano. Es decir, era una viuda que no era de Israel. Elías era un profeta de Dios, era un profeta israelita de Dios, pero está llegando al punto más crítico en el que su vida probablemente había llegado en los últimos años. Entonces Elías está en un punto muy difícil, en un punto crítico. Pero como dije también, una mujer de origen pagano, a unos cuantos kilómetros de distancia en Sarepta, está también viviendo un momento crítico, porque todo lo que ella tenía para alimentarse se había prácticamente consumido, de modo tal que lo único que le quedaba era un poco de aceite y también un poco de harina. Eso era todo, suficiente para un solo tiempo de comida. Incluso la mujer en su mente estaba pensando cocinar, hacer una torta para su hijo, recoger madera, algunas ramas secas, con el propósito de hacer un fuego y de esta manera cocinar lo último que le quedaba. Entonces tanto el profeta israelita como también la viuda pagana están viviendo en uno de sus peores momentos. Están prácticamente al borde de la desesperación para cualquier persona. No estoy diciendo que Elías estaba desesperado, pero estaba en un punto sumamente crítico, cuando ya no se sabía qué era lo que vendría a continuación. Entonces esto, hermanos, nos muestra que las crisis y las dificultades de la vida pueden golpear de manera indistinta a toda persona. A veces uno piensa que por estar en el Señor las dificultades no nos van a golpear, porque aquí nos encontramos en una época donde hay una gran hambre, en una época cuando hay una gran sequía. Pero fíjese, ese momento crítico está golpeando tanto a un fiel profeta de Dios como también a una viuda de origen pagano en Sarepta de Sidón. Entonces las dificultades pueden golpear de manera indistinta tanto al pío como también al impío. Puede golpear a aquella persona que vive con devoción su fe, como también puede golpear con la misma fuerza a aquella persona cuyos caminos son disolutos y se viven al margen de la perfecta voluntad de Dios. Entonces, todos nosotros podemos ser golpeados por las dificultades y las adversidades de la vida. Le digo eso y lo reitero una vez más, porque algunas veces nosotros tenemos la idea equivocada que por cuanto nosotros estamos en los caminos de Dios estaremos exentos de aflicciones, estaremos exentos de adversidades, pero eso no es cierto. Los creyentes también sufren aflicciones, los creyentes también pierden el empleo, los creyentes también se enferman, los creyentes
creyentes también viven momentos difíciles en su vecindario, en el lugar donde ellos laboran. Los creyentes también son golpeados con los mismos mazos sin misericordias que golpean la vida del impío, la vida del inconverso. La diferencia entre el uno y el otro es que el creyente tiene al Señor de su lado. Pero que las crisis y las dificultades nos golpean a todos, nos golpean a todos. Y que nos pueden llevar a un momento de desesperación. A cualquiera nos puede llevar a un momento de desesperación. Pero ¿qué hace uno en esos momentos, hermano? ¿Qué hace uno en esos momentos? ¿Verdad? Es ahí, hermano, cuando uno actúa con locura. En la desesperación uno actúa con locura, toma decisiones apresuradas, y las decisiones que se toman a la ligera casi siempre son decisiones equivocadas, porque no son decisiones pensadas, no son decisiones consensuadas, no son decisiones que tengan apego a la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos en esos momentos de dificultad, en esos momentos de crisis? Ya lo digo, algunas veces tomamos decisiones apresuradas, optamos por caminos y lo hacemos a la ligera. Y por eso, hermanos, tantas veces nos ha ido mal, ¿verdad, hermano? Entonces, pero en esos momentos están aquellos que se desalientan y se apartan de la iglesia, ¿verdad? Si usted está viviendo un momento difícil, hermano, por la razón que sea, yo quiero animarle para que en ningún momento se aparte del Señor, hermano. No se aparte del Señor en ningún momento. Si ese momento difícil que usted está viviendo, usted lo ha provocado por su propia desobediencia, no se aparte. Pídale al Señor que le perdone. Arrepiéntase del pecado que usted pudo haber cometido. Recordemos que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, si nosotros estamos sufriendo las consecuencias de nuestros errores, de una mala decisión tomada, de los pecados cometidos, nunca es demasiado tarde para que nosotros podamos enmendar el camino y podamos venir delante del Señor. Y crea que el Señor le recibirá con los brazos abiertos. Están aquellos también que, a pesar de su integridad, a pesar de su fidelidad a los valores de la palabra, están viviendo momentos adversos, están viviendo momentos difíciles. Pero es ahí cuando hay algunos que se desaniman y dicen: yo no tengo ganas de leer la Biblia, ya no tengo ganas de orar, ya no tengo ganas de ir a la iglesia, ya no tengo ganas de servir al Señor. Eso sienten algunos. Otros empiezan a tomarse de la mano de Dios y buscan a Dios con entrega, con dedicación, oran, ayunan, vigilan, no se pierden los cultos porque están esperando que Dios haga un milagro a través del cual esa situación que ha provocado la crisis en su vida desaparezca. Pero ahí está el problema, que uno empieza a buscar a Dios para que la crisis desaparezca. Y no es así. Uno lo que tiene que hacer es abrir su oído en esos momentos para saber qué tiene Dios que decirnos en esos momentos. ¿Me escucha, hermano? En la desesperación de ser liberado de ese yugo pesado que está estrechándonos, que está desesperándonos, en la desesperación de ser libres de la adversidad y de la crisis que nos agobia, nos concentramos en eso justamente, en ser liberados de la adversidad. Y el punto es, hermano, que cuando nosotros estamos viviendo en situaciones adversas, la prioridad de Dios no es sacarle a usted de esa adversidad. La prioridad de Dios es que usted escuche lo que en medio de esa adversidad
Él le quiere decir. Y es ahí cuando las prioridades de Dios y las nuestras no coinciden. Porque nuestra prioridad es ser liberado de la aflicción. Pero yo le voy a decir algo, la prioridad de Dios no es liberarle de la aflicción, porque al fin y al cabo Dios tiene todo bajo control. Así que Dios, ¿por qué se va a afligir? Si Él lo tiene todo bajo control. Dios tiene su vida en sus manos. Aún los pajarillos, el Señor decía que tan baratos eran los pajarillos en aquella época que hasta daban un pajarito de vendaje. Pero el Señor dijo, pero aún cuando escaso el valor económico de un pajarito, dijo el Señor, aún así ninguno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Aún los cabellos de nuestra cabeza están todos contados. ¿Cuántos dicen amén? Eso sí que es imposible, hermano, que uno tenga contado los cabellos de su cabeza, porque uno está perdiendo cabello todos los días. Se peinó y quedaron un par de cabellos ahí en el cepillo, en el peine, o se le cae. A algunos se les cae más que a otros ya no tienen nada que se les caiga, pero al fin y al cabo Dios tiene cuidado de todos nosotros. Entonces, como Dios tiene control de todo y tiene cuidado de nosotros, el sacarnos de nuestras aflicciones para Dios no es una prioridad. Para nosotros sí que estamos en la aflicción, para nosotros que estamos en la adversidad sí es una prioridad, pero no lo es para Dios. Y por cuanto las prioridades divinas y las prioridades nuestras no coinciden, es ahí cuando usted siente la sensación que Dios lo abandonó, que Dios lo dejó. Pero no, Dios nunca nos abandona, Dios nunca nos deja. El problema no es que Dios nos haya abandonado, el problema son nuestras expectativas. El problema son nuestras propias esperanzas. Ahí está el verdadero problema. Entonces fíjese, hermano, Elías y la viuda de Sarepta están en un punto crítico, en un punto complicado. Si usted fuera Dios, oiga bien, voy a decir una tontera, ¿verdad? Pero si usted hubiera estado en el lugar de Dios, ¿qué hubiera hecho por Elías? ¿Cuántos me están oyendo esta noche? Mejor voy a decir, lo voy a replantear de otra manera. Si usted hubiera vivido en ese tiempo y Dios le hubiera permitido a usted que le sugiriera qué hacer con el profeta y qué hacer con la viuda, ¿qué hubiera sugerido usted a Dios? Él ya no tiene agua para seguir viviendo y su vida está amenazada. La viuda solamente tiene un poco de harina y un poco de aceite para hacer una torta en las brasas, comerla ella y su hijo y luego dejarse morir. Si Dios le hubiera preguntado a usted en esa época qué es lo que usted sugeriría que Él debía hacer en las circunstancias de cada uno de estos personajes, ¿qué hubiera sugerido usted? ¿Qué hubiera sugerido? Usted hubiera sugerido, no sé, probablemente que los cuervos siguieran llegando y que viniera agua del arroyo, no sé de dónde, pero que el arroyo ya no estuviera seco. O probablemente hubiera sugerido que la vasija de aceite no escaseara así de la nada, y que la harina no faltara así de la nada, y que milagrosamente la mujer recibiera de parte de Dios la provisión, como milagrosa era la provisión que estaba recibiendo Elías durante su estancia junto al arroyo de Kerit. ¿Qué hubiéramos pedido, que le hubiéramos dicho nosotros a Dios? ¿Qué le hubiéramos sugerido nosotros a Dios? Yo estoy seguro que le hubiéramos sugerido cualquier otra cosa menos lo que al fin y al cabo Dios hizo con este hombre y esta mujer que estaban viviendo su momento más crítico. ¿Y qué fue lo que Dios hizo, hermano, con estas dos personas? ¿Saben qué fue lo que les dio? Su palabra. Dios tenía un plan para los dos. Amén. Dios tenía un plan para Elías, porque Dios tenía un trato con Israel. Y si bien es cierto, Israel
estaba siendo azotado por la sequía y por el hambre, el objetivo de Dios no era destruir a Israel. El objetivo de Dios era disciplinar a Israel. Pero también el propósito divino era que Israel se volviera a Dios. Y el hombre de Dios, para que ese cambio fuera provocado, era Elías. Es decir, que Dios tenía planes con Elías. Desde la perspectiva de Elías, Elías ya había llegado al punto más crítico. Había llegado al punto sin retorno. Esa era la perspectiva de Elías. Mas no obstante, Dios todavía tenía planes con su fiel profeta. Entonces, el propósito de Dios para Elías era bendecirlo, pero no lo bendijo así nomás. El propósito de Dios para la viuda de Sarepta de Sidón era bendecirla también. El mismo Señor Jesús, cuando inauguró su ministerio, según el relato de Lucas, en una sinagoga de Nazaret, dice que el Señor Jesús dijo: muchas viudas habían en Israel en los tiempos de Elías, pero a ninguna de ellas él fue enviado, sino a una viuda de Sarepta de Sidón. Quiere decir entonces que Dios tenía un plan para esa mujer. ¿Cuántos dicen amén? Dios tenía un plan para esa mujer. ¿Era ella la única que tenía hambre? No. Había muchas mujeres en Israel en la misma condición que la viuda de Sarepta. Eran muchas viudas, Jesús lo dijo. Fueron muchas las viudas en Sarepta de Sidón, pero a ninguna de ellas fue enviado el profeta, sino a ella. ¿Por qué? Porque Dios quería bendecirla. Y de igual manera, hermano, en esos momentos de dificultad que usted vive, Dios quiere bendecirlo, pero no lo va a bendecir de la nada. En esos momentos de dificultad, nosotros lo que tenemos que hacer es abrir nuestro oído para oír la voz de Dios. Porque fíjese, hermano, que fue justamente eso lo que Dios hizo con Elías y con la viuda. Elías ya tenía el arroyo seco. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Vino a él palabra de Dios. Cuando el arroyo estaba seco y cuando los cuervos dejaron de llegar, dice, vino palabra de Dios. Y en términos autoritarios e imperativos le dice Dios al profeta: levántate y vete a Sarepta de Sidón. Fíjese, en medio de la crisis, ¿qué le da Dios a Elías? Lo que Elías necesitaba de manera inmediata como ser humano, no. Dios le da la palabra. Claro, era todo lo que él necesitaba. Por eso aclaré, lo que humanamente necesitaba Elías, Dios no se lo dio de manera prioritaria e inmediata. Lo que Dios hizo fue darle una orden al profeta en esos momentos de dificultad y adversidad. Pero fue justamente eso lo mismo que hizo con la viuda de Sarepta. Porque Dios le dice a Elías: vete para Sarepta de Sidón y vive allí. Yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Dios también le había dado una palabra a la viuda. Le dio una palabra de instrucción al profeta que se encuentra al borde del precipicio.
De igual manera le da una palabra de instrucción a la viuda que, al igual que el profeta de Israel, se encuentra también al borde del precipicio. A los dos les dio la palabra. Por eso, hermano, es que yo le decía al inicio de este sermón que nosotros debemos darle en los momentos de adversidad la prioridad a la palabra. Bueno, siempre debemos darle la prioridad a la palabra en todo momento. Amén, hermano. Siempre debemos darle la prioridad a la palabra en todo momento. Pero especifico en los momentos de crisis, porque justamente esos momentos de crisis, cuando rebasan nuestra capacidad de resistencia, cuando rebasan nuestra capacidad de comprensión de lo que estamos viviendo, es justamente en esos momentos cuando tenemos la tendencia a tomar decisiones que están al margen de lo que Dios realmente quiere que nosotros hagamos. Por eso, hermano, es que en los momentos de dificultad, usted es cuando más abierto tiene que tener su oído para oír la palabra del Señor. Porque Dios siempre tiene una palabra para usted en todo momento. ¿Me escucha, hermano? Ya no pierde el tiempo reclamándole a Dios, hermano. ¿Qué es eso? Señor, y que no soy tu hijo y que te olvidaste de mí. No pierde el tiempo, hermano. Mire, cierre la boca, por favor. Cierre la boca, por favor, porque Dios es educado y mientras usted está hablando, Él guarda silencio, ¿verdad? No es como nosotros, ¿verdad, hermano? Que otro está hablando y rápido lo interrumpimos. No, el Señor tiene modales. Y si usted está ahí hablando y hablando y hablando y reclamándole, ¿y por qué, Señor? Soy tu hija, yo te he estado sirviendo. Mira este año todos los propósitos que tengo en tu obra. Mira, tú me has abandonado, me has dejado. Y mira la vecina que es mala, que es impía. Mira el vecino que es esto, es lo otro, y está mejor que yo. Y mira, y mira, y mira. Y mientras usted está reclamando, no le está dando a Dios el espacio para que Él pueda hablarle, para que Él pueda decirle todo cuanto Él quiere decirle en esos momentos coyunturales en los cuales se encuentra su vida. Entonces Dios dice, bueno, entonces ahí quédate vos con tus quejas. Y por eso ahí anda usted quejándose con todo mundo, hermano. Quejándose con todo mundo, con el que encuentra al lado de que va en el bus, en el microbús. Si un poste encuentra, habla con el poste y se queja con el poste. Está quejándose, está perdiendo la gran oportunidad de poder escuchar lo que Dios tiene que decirle en esos momentos difíciles que usted está viviendo. Por eso le digo, cállese la boca, porque mientras usted habla, no le permite a Dios hablar. Por algo, el autor del libro de Lamentaciones, usted sabe, hermano, que el libro de Lamentaciones tiene como contexto la caída de Jerusalén durante la invasión del rey Nabucodonosor de Babilonia. ¿Y qué pasó en Judá, en Jerusalén, con la invasión caldea? Bueno, el templo de Yahvé fue destruido. Los muros de Jerusalén fueron destruidos. Las puertas de la ciudad fueron quemadas. La élite, la nobleza del reino del sur de Judá fue destruida. Los hijos del rey Sedequías decapitados delante de él. El rey de Judá fue llevado cautivo a Babilonia. Las jovencitas vírgenes fueron violadas, etcétera, etcétera. Todo eso pasó con la cautividad babilónica. Pero fíjese, es ahí cuando el autor de Lamentaciones dice, bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud, que se siente solo y que calle, porque es Dios quien se lo impuso. Dé la mejilla al que le hiere y sea colmado de afrentas, porque el Señor no desecha para siempre. Antes se aflige, así también se compadece según la multitud de sus misericordias.
Pero vea lo que dice el profeta o el autor de ese libro: que se siente solo y que calle, porque es Dios quien se lo impuso. Y el yugo, en el lenguaje bíblico, implican adversidades, implican dificultades. El yugo, que se siente solo y que calle. ¿Por qué? Porque en el silencio nuestro podemos oír a Dios. Así que cerradita la boca, solo la abre para alabar al Señor en los momentos de adversidad. Amén. En los momentos de adversidad usted le da a Él la gloria, le da a Él la honra, así como hizo Job, que después de haber perdido todo lo que tenía, él dijo: el Señor dio y el Señor quitó, sea el nombre del Señor bendito. ¿Cuántos dicen amén? Sea el nombre del Señor bendito. En los momentos de adversidad, abra su boca, pero para alabar al Señor. Abra su boca para recordar, para confesar las palabras y las promesas de Dios. No se queje, que de nada sirve. Entonces Dios le habla a él, el profeta, y a ella, la viuda pagana, en los momentos de crisis. ¿Pero por qué? Porque Dios quería bendecirlo. Pero mire, si Dios nos quiere bendecir, primero Él quiere que escuchemos su instrucción. El punto es que nosotros queremos bendición y liberación de las adversidades sin primero oír lo que Dios nos tiene que decir. ¿Se acuerdan, hermano, de aquel famoso texto que se conoce como la pesca milagrosa? Allí estaba Pedro y los demás compañeros de él, frustrados porque toda la noche no habían pescado nada. Pero mientras lavaban sus redes, después de una noche de fracaso, oyen lo que el Señor les está diciendo. Porque el Señor estaba enseñando a las orillas del lago. Y mientras ellos estaban en sus labores cotidianas, están oyendo al Señor. Y dice la Biblia que el Señor terminó de hablar. Y cuando terminó de hablar, le dijo a Simón Pedro: boga mar adentro y echad vuestras redes. Ya había llegado el momento de oír. Estaba la crisis, estaba la adversidad, el fracaso de la noche anterior. Pero ahora que está a las orillas del lago y el maestro de Galilea está enseñando, el pescador, mientras lava sus redes, aplica su oído para escuchar lo que este predicador itinerante tiene que decir. Y cuando termina de hablar, le dice a Pedro: boga mar adentro y echad vuestras redes. Y Pedro le dice: Señor, toda la noche hemos estado tratando de pescar algo, pero no hemos logrado nada. Pero fíjese bien lo que Pedro le dice. Para empezar, Pedro le dice maestro. ¿Quién es un maestro? No le dice Señor, no le dice Cristo, no le dice Jesús. Le dijo maestro. ¿Quién es un maestro? El que enseña. Maestro, toda la noche hemos estado pescando y no hemos logrado nada, mas en tu palabra. Mas en tu palabra. ¿Cuál palabra? La palabra que había oído después del fracaso de la noche anterior. Mas en tu palabra echaré la red. El mismo lago, la misma barca, las mismas aguas, los mismos pescadores, las mismas redes. Pero ese día la bendición de Dios llegó, no sin antes haber oído la instrucción del maestro. Entonces, atención con esto. Oigamos la palabra. En los momentos de crisis, sí, ore para que Dios le ayude, pero más que estar orando para que Dios le libere de su crisis, mejor dígale a Dios que le dé sabiduría para poder enfrentar esa crisis.
Por eso dice la carta de Santiago, hablando acerca de las pruebas, dice Santiago 1:5, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Está bien que ore, pero más que estar desesperado para que Dios quite la piedra, mejor dígale: Señor, muéstrame tu voluntad en esta situación. Porque las situaciones que vivimos, Dios, ya sea que Él las haya permitido, ya sea que Él las haya provocado, o ya sea que nuestra desobediencia la ha provocado, en todo caso Dios tiene a través de la crisis algo que decirnos. Entonces esa debe ser la prioridad, la palabra. Y mire, hermano, con esto termino. Llega Elías, hace ese recorrido de kilómetros hasta cruzar las fronteras de Israel e internarse en la tierra de Sarepta de Sidón, la tierra de Jezabel, por cierto, porque Jezabel era Ciro-Fenicia. Encuentra una viuda que recoge unas ramas para preparar su comida. Le dice el profeta: dame un poco de agua. La mujer, sin decir palabra, da la vuelta y le dará agua al profeta. Pero ni bien había dado la vuelta a la mujer cuando Elías le dice: tráeme de comer, tráeme comida. Ahí fue cuando la mujer dijo: no puedo. Y le explica que estaba viviendo limitada, y le explica que se dejaría morir con su hijo después de esa última comida. El profeta le dice: haz como tú has dicho, pero dame a mí primero, porque así dice el Señor: ese aceite no escaseará, ni la harina disminuirá, hasta el día que Dios haga llover otra vez sobre la tierra. No escaseará, no disminuirá. Y mira, hermano, la mujer obedeció la palabra. Elías también obedeció la palabra. Desde el momento en que estaba en Sarepta de Sidón, es porque obedeció la orden divina de levántate y vete a Sarepta de Sidón. Ahí he dado orden a una viuda que te sustente. Los dos obedecieron a la palabra, los dos oyeron la palabra, los dos obedecieron. ¿Y qué dice la Biblia, hermano? No les faltó. Dice que esta mujer no solamente comió ella y su hijo, sino que dice que comió toda su casa. Es decir, toda su familia. El plan de ella era solo su hijo y ella y una comida más. El plan de Dios era alimentarla a ella y a su hijo, pero también al resto de su casa, e inclusive a aquel extranjero venido de la tierra de Israel. Hermano, cuando nosotros oímos la voz de Dios y hacemos lo que Dios nos manda, en los momentos de crisis o adversidad, la bendición de Dios para usted no se dejará esperar. No se case con medidas inmediatistas, porque cuando la prioridad es estar libre del yugo, cuando la prioridad es liberarnos del peso que nos agobia, cuando esa es la prioridad, ahí es cuando tomamos decisiones alocadas, no pensadas, no consensuadas, no fundadas en la palabra. Es ahí cuando tomamos decisiones erradas. Pero
Si en medio de las crisis nuestra prioridad no es la liberación de la crisis como tal, sino el saber lo que Dios quiere de mí en estos momentos, es ahí cuando su vida va a dar un vuelco radical. Porque su enfoque dejó de ser el estar tranquilo y su enfoque se convirtió en: ¿qué es, Dios, lo que tú quieres de mí? ¿Qué me quieres decir en estos momentos de dificultad, en los que tengo falta de sabiduría? ¿Qué es lo que me quieres decir? Muéstrame tu voluntad. Es cuando estamos en el desierto cuando podemos oír la voz de Dios de forma pero tan clara. Por eso el libro del profeta Oseas dice: la atraeré al desierto y le hablaré al corazón. Fíjese lo que dice ese texto: la atraeré al desierto y allí hablaré a su corazón. Así que si se encuentra en el desierto, ese desierto espantoso, ese desierto con serpientes ardientes y escorpiones, ese desierto donde está siendo tentada, donde está siendo tentado, no se desespere. Dios lo llevó ahí para alimentarlo con su palabra, para mostrarle aquello que no logró ver en los momentos de prosperidad. Por eso dice el libro del Deuteronomio, y con esto finalizo: te llevé por un desierto espantoso, le dice Dios a Israel, con serpientes ardientes y con escorpiones, y te hice tener hambre, para que te dieras cuenta que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios vivirá el hombre. Te llevé al desierto con escorpiones y serpientes, y te hice tener necesidad, y te hice tener sed, y te hice tener hambre, porque solo ahí sería consciente que no solo de pan vivimos, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que, hermanos, démosle prioridad a la palabra en esos momentos de adversidad. Y si hay alguien acá que nunca le ha dado su vida a Jesús, hoy lo puede hacer. Hoy lo puede hacer. Hoy puede venir al Señor y Él perdonará sus pecados y le dará una vida completamente nueva. Vamos a orar, hermanos, en esta hora. Hermanos, el tiempo ha avanzado. Voy a hacer rápidamente un llamado a toda persona que le quiere dar su vida a Jesús por primera vez o se quiere reconciliar. Ahí donde se encuentra, le pido que levante su mano. Allí donde está, si le quiere dar su vida a Jesús por primera vez, levante su mano y diga: yo quiero hoy darle mi corazón al Señor. He estado asistiendo a esta iglesia, pero necesito un cambio en mi vida. Necesito ser perdonado, necesito ser transformado. Si hubiese alguien que hoy se entrega al Señor, le pido que levante su mano ahí donde está. Si lo hubiera, gloria al Señor. Y mientras llamo, aquí viene un caballero. Dios lo bendiga. ¿Habrá alguien más que le da su vida a Jesús, que se entrega al Señor? Levante su mano y diga: yo quiero hoy entregarme a Jesús. O si hubiera alguien que se quiere reconciliar con Dios, que estuvo en el camino de la fe, pero las pruebas y las dificultades hicieron que la semilla de la palabra se ahogara, se apartó, se fue del camino. Pero hoy entiende que Dios nunca le abandonó, Dios nunca le dejó. Así que quiero invitar a aquella persona que le quiere dar su vida a Jesús por primera vez o se quiere reconciliar. No voy a hacer el llamado muy extenso porque el tiempo se nos ha agotado.
Gloria al Señor. Gloria a Dios. Dejo un par de segundos para que si hubiera alguien que hoy se entrega al Señor o se reconcilia con el Señor, lo pueda hacer. Gloria a Dios. ¿Habrá alguien más? Si todos están a cuentas con Dios, entonces oremos por esta vida que hoy viene delante del Señor. Padre que estás en los cielos, gracias por la vida de este hombre que hoy se entrega a ti. Te pido que perdones sus pecados, que tu sangre carmesí le limpie de todo pecado y de toda maldad. Que toda atadura de pecado sea rota en el nombre poderoso de Jesús. Séllale con tu Espíritu Santo, y que la obra que tú empiezas ahora la perfecciones hasta el día de Jesucristo.